Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este primer episodio de Sin Miedo, un espacio para hablar de feminismo desde nuestras voces, cuerpos e historias. Hoy nos juntamos cuatro mujeres distintas pero conectadas por la necesidad de decir, de gritar y de pensar juntas. Yo soy Laura y estoy con tres compañeras maravillosas llamadas Sara, Daniela y Ana. ¿Cómo están ustedes, chicas? Hola Lau, muy bien. ¿Y tú? La verdad, con emoción. Siento que este espacio hacía demasiada falta. Hola, Lau, totalmente. Yo creo que a veces es necesario pensar en voz alta. Hola Lau, hola chicas, y sí, claro, Dani, como dices, es muy importante pensar en voz alta y más cuando lo hacemos juntas porque creo que el feminismo es eso, es hacer red, tribu y hacer colectivo. Ahora, pues vamos a empezar con una sección llamada Brujas, Sujetos y Herejías. Entonces, hoy, antes de entrar en lo que entendemos por feminismo, queremos hacer un pequeño viaje histórico, porque el concepto de bruja no surgió porque sí. Ese fue construido y usado como arma. Sí, ¿Ustedes qué opinan? totalmente. Durante siglos, sobre todo en la Edad Media y la moderna, las mujeres que ejercían la medicina, que sabían de hierbas curativas, que sanaban, que parían sin sacerdotes o simplemente no obedecían, fueron etiquetadas como brujas. Y es que el miedo al cuerpo femenino, al deseo, a la autonomía, todo eso fue proyectado solo en ellas. Sí, Dani, y ese imaginario sigue vivo hoy. Y ahí vienen pues nuestras preguntas. ¿Cuántas veces a una mujer libre, fuerte o incómoda se le llama loca, histérica o sí, entre comillas, bruja? En el cine, en la cultura pop, la bruja siempre ha sido la villana, pero también ha sido un símbolo de poder subversivo. Claro, Sara, y o sea, mientras tanto, ese concepto de sujeto, sobre todo ahora en la modernidad, fue construido bajo una lógica masculina, blanda, occidental y racional. Es decir, las personas racializadas, las no heterosexuales, quedaban por fuera de esa idea, nosotras éramos lo otro. Totalmente. Este tema a mí me recuerda también una película que vi hace poco llamada Las Brujas de Sugarramurdi, en donde se presentaba este estereotipo de mujer como la ven los hombres, pero en su máxima expresión. Entonces era representada como la mujer mala, perversa, manipuladora y con un carácter muy fuerte, mientras que el hombre se mostraba como débil, torpe y hasta con un gran temor por las mujeres. Sí, incluso es por eso que el feminismo no solo lucha por los derechos, también lucha por redefinir lo que es el sujeto, por romper con siglos de exclusión simbólica y por volver a escribir nuestra historia desde otro lugar. Bueno, ahora también quiero pues empezar también este podcast con una pregunta que parece pues simple, pero en realidad no lo es. ¿Por qué seguimos hablando de feminismo? ¿Ustedes qué les mueve estar acá? Bueno, la mira, yo estoy acá porque creo que de alguna forma sigo teniendo miedo y pues, o sea, no quiero tenerlo más. Yo he caminado con las llaves en la mano, he fingido llamadas y muchas veces he dudado en denunciar, en hablar y yo sé que yo no soy la única. Entonces, hablar de feminismo es una parte también, pues como una forma de cuidarnos, de exigir que se nos escuche y sobre todo de que ya no se normalice esto más. Totalmente de acuerdo contigo, Ana. A mí la verdad lo que me impulsa es la rabia, pero pues no rabia de la mala, sino la rabia ciega, esa que se transforma en energía, en arte, en denuncia. La verdad, yo crecí viendo películas donde la mujer tenía que ser rescatada o castigada, como las famosas películas de Disney, donde si era fuerte, era monstruosa. Y yo la verdad ya no quiero otra vez esto, sin decir nada. Sí, Sara, yo personalmente creo que hablar de feminismo hoy es también incomodar. Por ejemplo, en el sistema sexogénero, como dicen autoras como Gail Rubin o Teresa Aguilar, no es simplemente una organización de cuerpos de género, o sea, realmente se trata de una estructura de poder y mientras esa estructura exista, mientras se nos siga asignando un lugar según lo que tenemos en las piernas o cómo lucimos, tenemos que seguir hablando. Sí, y yo pensaba en cómo muchas veces nos dicen, pero ya tienen derechos, ya pueden estudiar, ya pueden votar, ya pueden trabajar, como si con eso bastara, como si no nos siguieran matando, como si no nos siguieran, pues como si no siguieran desconfiando en nuestras voces. Y hablando de eso, les leo un mensaje que nos llegó. A veces me siento una mala feminista por no saber cómo actuar en todo momento. ¿A ustedes también les pasa? Esto nos las dice una seguidora y pues me gustaría saber cuál es su opinión. Uy, sí, Lau, la verdad sí. Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta y pues sí pasa todo el tiempo. Aunque en realidad pues no hay una feminista perfecta, también a veces dudo, a veces fallo, a veces me callo, pero lo importante es seguir cuestionándonos y no paralizándonos. Sí, totalmente, Sara. Y pues aparte yo también considero que el feminismo es un lugar para el error. O sea, pues, como dicen por ahí, de los errores se aprende. Y o sea, que mejor que usemos estos espacios para que nos reconstruyamos. A veces sí, es desde el dolor y el error, pero también es importante empezar a hacerlo desde el amor.
Bueno, ahora les quiero proponer una dinámica que se llama los comentarios de la audiencia. Entonces lo que vamos a hacer es leer algunos comentarios que son un poco polémicos y ustedes nos van a decir pues cuáles son sus opiniones. Entonces vamos con el primero. Dice así: no entiendo por qué siguen hablando de feminismo si ya tienen los mismos derechos. Más bien deberían enfocarse en la violencia contra los hombres, que también existe. Ay, Lau, esa frase a mí me la han dicho mil veces y pues mira, el tema acá es que tengamos los mismos derechos en el papel no significa que los vamos a vivir igual. O sea, si nosotras tenemos miedo de volver a la casa solas, si seguimos ganando menos o si nos matan por el simple hecho de ser mujeres, entonces aquí no hay una igualdad real. Estoy totalmente de acuerdo. Y es que además, hablar de feminismo no niega otro tipo de violencia, pero visibilizar la violencia contra las mujeres es urgente porque es sistemática, estructural y además histórica. Yo también estoy de acuerdo pues con lo que dijeron mis compañeras y ojo, que el feminismo también nos ayuda a entender cómo el sistema oprime a los hombres. Esto tiene que ver con pues, los que no lloran, no cuidan, no se vulneran. Esto también lo queremos cambiar. Sí, muchachas, tienen razón. Bueno, ahora también vamos a hablar de otro tema que es más bien lo simbólico y lo cotidiano. Con esta pregunta, pues quiero saber también su opinión. ¿Cómo opera para ustedes el machismo desde lo simbólico y lo cotidiano? La verdad, desde lo más simple. Voy a poner varios ejemplos, como cuando una mujer levanta la voz, ella es histérica, pero cuando un hombre lo hace, es firme, o cuando una peli muestra a una mujer poderosa, la tiñen ya sea de loca, de bruja y de castradora, porque él siempre la bruja es mala, pues no sé si nos hemos hecho esta pregunta, o porque las mujeres fuertes en las pelis terminan o solas, o locas, o muertas. Eh, yo supongo que hay tanto miedo al poder femenino que se nos sigue dibujando como una amenaza, ya que desde las películas que consumimos hasta los chistes en las reuniones familiares. Y la verdad, todo esto construye imaginarios. Sí, es cierto, y es que ese miedo está enraizado en siglos de historia, porque el sistema patriarcal ha construido un orden donde lo masculino es la norma y lo femenino es otro. Entonces, la autora Gail Rubin habla de cómo las mujeres históricamente fueron objeto de intercambio entre hombres, o sea, no fueron consideradas personas, sino como recursos, transacciones. Total, Dani, o sea, acá el punto es que eso no se quedó en la historia. Hoy día eso lo vemos en la violencia sexual, en la trata y en los comentarios que recibimos desde niñas. O sea, por ejemplo, a cuentas cuando éramos pequeñas no nos decían, cierra las piernas, siéntate bien, no te vistas así, eso no es de señorita, no hables tan fuerte. O sea, todo eso te va configurando, te va moldeando y tú creces con una idea de lo que debería ser y eso al final pues se va reflejado en tu vida. Y pues otro punto que me parece importante es que, digamos, te pueden admirar, ¿cierto? Sí, pero ya si eres muy brillante, si resaltas mucho, empiezas a ser una amenaza. Entonces, si te defiendes, estás exagerando, si denuncias, estás arruinando las carreras. O sea, mejor dicho, el feminismo nos permite cuestionarnos todo esto y no se trata pues como de esos derechos, sino de que rompamos con lo que nos enseñaron para ser libres, sin miedo, sin culpa y sin tener que pedir permiso para existir como mujeres. Sí, incluso muchas veces ese deber ser también nos atraviesa como mujeres entre nosotras, porque el patriarcado no se sostiene solo desde los hombres, también nosotras a veces lo reproducimos sin querer. Sí, chicas, y por eso el feminismo no es solo una lucha hacia afuera, sino que es también una revisión interna. Hay que deconstruirse y desaprender. Bueno, ahora cambiando de tema, también les tenemos otra dinámica de lo mismo de comentarios de la audiencia y vamos con este segundo comentario. El feminismo de ahora se volvió una moda de TikTok. Ya no luchan por nada real, solo quieren seguidores y atención. Uy, eso está potente. Y la verdad sí, y la verdad pues no estoy mucho de acuerdo con este comentario, ya que esto deslegitimiza pues lo que incomoda, porque mucha gente se basa como eso, con esta pregunta que dice, ay, pero están vandalizando, perdón, claro, como en todo movimiento, pero pues eso no borra la lucha verdadera que hay detrás. Feminismos están en la calle, en los tribunales, en las universidades, en los barrios, es decir, en todo. Sí, yo tengo una pregunta, ¿de cuándo ser visible es algo negativo? Por ejemplo, si un video viral logra que un adolescente cuestione lo que le dijeron sobre su cuerpo o su lugar en el mundo, o sea, que le haga cuestionarse sobre las ideas machistas que generacionalmente se le han inculcado. Entonces considero que ese es el verdadero motivo por el que estoy luchando. Exacto, Dani, o sea, que lo digital sea una herramienta no le va a quitar profundidad. O sea, por ejemplo, este tema de un violador en tu camino, este tema pues que se viralizó de tal forma, ¿qué pasó con todo esto? O sea, eso fue como darle una cachetada al sistema a nivel global.
Listo. Ahora quiero que hablemos de esos momentos donde el feminismo se sintió como algo más colectivo, más vivo, ya que Ana nos comenta sobre ese tema de un violador en el camino. Entonces, ¿qué acciones y qué movimientos las han marcado a ustedes? Uy, sí, Lau, precisamente pues todo esto se me vino a la cabeza y, o sea, ese día que se gritaba esa canción al unísono, o sea, ver a tantas mujeres así con los ojos vendados, gritando en sintonía, organizándose, de alguna forma a mí me partió, me desgarró en el pecho y digamos que también al mismo tiempo me lo construyó porque había rabia, sí, pero también había un alivio de ya no sentirte como tan sola y de sentir que esa comunidad ya no se sentía sola, se sentía ese grupo. Ana, sabes que a mí me pasó algo similar, pero con el Me Too. Ver Ujú, que mujeres con poder se atrevían a hablar, a expresar, sabiendo que podían perderlo todo. La verdad, esto me hizo pensar, si ellas tienen miedo, ¿qué queda para nosotras? Pero también esta misma pregunta me impulsó, o este mismo movimiento. Si ellas hablaron, ¿yo por qué no puedo hablar o por qué no me puedo manifestar? ujú. Sara, sí, eso justo que acabas de decir me lleva a tener una pregunta. ¿El feminismo es solo para mujeres? ¿Ustedes qué opinan? Uy, Lau, qué buena pregunta esa. Y pues mira, para mí no, ¿cierto? Yo diría que este tema del feminismo es para cualquiera que quiera pues como desarmar este sistema que nos oprime. Pero pues ojo, que no todos los cuerpos van siempre en los mismos lugares. Creo que nosotras las mujeres somos quienes debemos seguir liderando esta lucha que pues, o sea, como hemos visto, esto nos ha costado vida. Sí, Ana, y es que es también para otros cuerpos disidentes. No podemos hablar de feminismo hoy sin incluir a las personas trans, no binarias, a todas esas voces que también han sido silenciadas por el sistema sexogénero del que estamos hablando. Bueno, chicas, ahora seguimos con nuestra sección del comentario polémico. Y este es otro que seguramente les va a causar algo. Entonces me van a decir qué opinan. Ya no se puede piropear o filtrear sin que se te acusen de acoso. Se están pasando. Ay, Lau, la verdad que qué comentario tan incómodo. Literalmente es el clásico. Yo diría que la clave está en el consentimiento. Filtrear no es el problema es no leer o tener los límites claros pues, de la otra persona. Eso sería insistir, invadir y presionar. Uy, sí, totalmente, Sara. O sea, y también es el hecho de que ellos asumen que todas quieren recibir tu atención y, o sea, amigo, no. El piropo no solicitado no es un coqueteo, eso es una invasión. Sí, yo considero que haya incomodidad es totalmente necesario, parte de revisar prácticas que antes se normalizaban. No se trata de criminalizar el deseo, sino de reconfigurarlo desde el respeto. Ay, chicas, muchas gracias por su opinión. Bueno, ahora vamos a continuar con otro tipo de sección que es las noticias, en este momento que nos dicen las noticias sobre el feminismo. Entonces vamos a hablar de varias noticias que han pasado en Colombia y que han sido bastante controversiales en este año. El primero es el caso de Sara, conocida como la Milla Rey, que es una mujer trans de 32 años asesinada en el municipio de Bello, Antioquia. Este crimen fue horrible, brutal. Su cuerpo mostraba fracturas que le impidieron huir. Según Caribe Afirmativo, este es uno de los 13 feminicidios reportados solo en los 3 primeros meses del 2025. Horrible. Y o sea, este caso yo creo que no, todavía me estremezco, o sea, tú te desgarras leyendo noticias como estas. Y a ver, pues yo creo que lo que pasa es que este país todavía no ha entendido que la transfobia mata. O sea, esto no es un tema de burla, de exclusión o de negación de identidad. No, esto es violencia estructural. Y lo peor es que muchas veces estos crímenes quedan impunes, quedan sin justicia y también quedan sin memoria porque, o sea, se terminan ahí acumulándose en una pila de casos sin resolver. Sí, la verdad concuerdo contigo, Ana. ¿Y qué me dices de los medios? Estos cuando los cubren, la verdad los hacen mal. A veces ni siquiera usan el nombre o los pronombres correctos. Ellos siguen narrando los cuerpos trans desde la edad. El morbo, el escándalo. La verdad, esto también es violencia y muchas veces no, pues no miramos como eso. Ujú. Sí, a mí personalmente lo que más me duele es que estos transfeminicidios ocurren en silencio, no tienen la misma cobertura realmente que otras. Esto revela que hay en realidad una jerarquía en cuanto al valor de la vida humana. Entonces el feminismo, si no es trans incluyente, no es feminismo, porque el sistema sexogénero oprime con especial crudeza a quienes se salen del binario. Claro, y estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes. Y también esta noticia nos hace confrontar como mujeres cis. ¿Qué estamos haciendo nosotras para que nuestras luchas incluyan realmente a nuestras hermanas trans? ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a continuar con otra noticia que también pasó aquí en Colombia, que tiene que ver con la canción Más 57, que fue interpretada por Karol G, Feid, Maluma y otros artistas. En una de esas frases
que dice una mamacita desde los 14, que es 14 años, fue un objeto de una acción de tutela por parte de ciudadanos que consideraron que sexualiza a niñas y adolescentes. Incluso el Consejo de Estado falló en contra de la canción por vulnerar los derechos de menores. Sí, Lau, la verdad a mí este fallo pues me pareció necesario y pues yo soy consumidora pues de la música de ellos, no lo voy a negar, pero me pareció pues muy necesario porque a veces, aunque parezca exagerado, normalizar frases así sería como perpetuar la idea de que una niña puede ser objeto sexual y pues si eso no es menor, eso la verdad es parte del engranaje que sostiene el abuso. Total, Sara, y, o sea, además cuando los ídolos de reggaetón, que, o sea, por un lado son personas que tienen millones de seguidores, ellos cuando lanzan sus canciones con mensajes como estos, de alguna forma ellos están educando a sus oyentes, ¿cierto? Y es que no es solo una frase, es ya una cultura que nos está erotizando la niñez, o sea, preguntémonos, ¿cuántas niñas no han tenido que crecer creyendo que ser deseadas por hombres adultos es un halago? Sí, totalmente. Yo considero que no se trata de una simple canción, es parte de una narrativa. Esta puede ser capaz de construir roles, de incitar el deseo hacia niñas inocentes. Y es que es por esto que necesitamos feminismo también en la cultura popular. Sí, chicas, estas noticias son muy tristes, ya que ambas nos dejan que las violencias de género no solo son físicas, también son simbólicas, estructurales, discursivas, y si no las nombramos, no las podemos transformar. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hacer pues una sección que se llama ¿Por qué no es lo mismo un feminicidio que un homicidio? Esta pregunta es algo pues controversial, muchas personas no la hacen, pero esta vez vamos a aclarar ya mismo que no es lo mismo un feminicidio y un homicidio. A ver, ¿ustedes qué tienen por opinar? Exacto, es que en la definición del feminicidio, el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Se trata explícitamente de violencia basada en género. No es solo que una mujer muere, es cómo y por qué. Exacto, Dani. Y, o sea, en muchos casos siempre ves un patrón, siempre hay como una violencia previa, hay amenazas, hay control, hay celos, empieza a haber posesividad. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que la mayoría de los feminicidios de los que escuchamos en Colombia los comete alguien que es cercano a la víctima, sea su pareja, su expareja, un familiar, un compañero del trabajo, de la universidad. O sea, es alguien que conocía a la víctima. Sí, yo concuerdo con mis dos compañeras y también pues tengo esto por agregar, que tiene pues que ver con la idea de que el cuerpo de la mujer, entre comillas, pertenece a alguien, que si ella no obedece, si decide irse, si rompe en silencio, entonces merece un castigo. Esto es lo que vuelve estructural, sistemático y político, pues y la verdad se debe acabar. Y chicas, incluso aquí en Colombia, el feminicidio está tipificado desde el 2015 gracias a la ley Rosa Elvira Celi, pero muchas veces no se aplica. Eso es lo triste, a veces se invisibiliza, se clasifica como crimen pasional o como un homicidio común. Eso es algo muy preocupante. Clau, yo creo que eso es gravísimo porque si no nombramos bien, no podemos pues, combatir bien el verdadero problema. El feminicidio no es solo un crimen individual, realmente lo que se esconde detrás es un machismo muy violento y todo esto deja en evidencia cómo la sociedad sigue viendo a las mujeres. Exacto, Dani. O sea, por eso cuando una mujer alza la voz y grita que nos están matando, no es una exageración, no es como un algo que dice cualquier cosa, esto es una realidad. Totalmente, chicas. Incluso hay otro tema que también nos preguntan mucho que tiene que ver pues con la influencia de los hombres y eso, y a los hombres cómo les afecta el machismo. ¿Ustedes cómo creen que a los hombres les afecta este machismo? Pues yo diría que la respuesta corta es que sí, a los hombres les afecta, pero de una forma distinta. Lau, la verdad, esta pregunta está totalmente acertada con el tema que estamos viendo hoy. Yo diría que el machismo no solo oprime a las mujeres, también limita a los hombres, ya que ésta les exige ser seguros, fuertes, proveedores, invulnerables. Les dice que llorar es de débiles, que cuidar es de mujeres, que mostrar afecto es sospechoso, y la verdad, pues no debería de ser así. Claro, Sara, y todo esto, pues, Sara y oyentes, a ellos los aleja de su propio sentir, es decir, se les empieza a imponer un ideal de masculinidad imposible y que muchas veces es violento. O sea, ¿cuántos hombres no han vivido abuso, pero, o sea, no lo nombran porque eso es algo que no le pasa a los hombres? O cuántos no han sido víctimas de este sistema de masculinidad que a ellos los obliga a callar. Sí, yo quiero resaltar al profesor Carlos Mario Sánchez de la Universidad de Antioquia, ya que él dice algo muy fuerte pero cierto, y es que el sistema sexo-género también limita, encasilla y determina a los hombres. Entonces no solo nos hace daño a nosotras, sino a toda la sociedad.
Sí, chicas, esto es totalmente cierto, pero ojo, y esto es muy importante, el machismo, que el machismo también afecte a los hombres, no significa que vivan en opresión estructural como las mujeres. Ellos no viven feminicidios, no enfrentan una brecha salarial, ni se les cosifica igual. Las violencias que ellos sufren no se comparan en magnitud ni en historia con la de nosotras. Si es que el patriarcado es un sistema de poder y aunque a algunos también los lastimen, sigue beneficiando más a los hombres que a las mujeres. Así es, Dani. Entonces, o sea, sí, los hombres también pueden y creo que deberían cuestionar el machismo, pero creo que el punto es que la conversación no se centra en ellos, sino que creo que más bien es como una forma para que se transforme junto con la de nosotras. Sí, chicas, y ojalá pues con todos estos temas puedan también sanarse, ¿por qué no? Y ya que el feminismo pues no solo libera a las mujeres, también libera a los hombres del mandato de ser lo que nunca quisieron ser. Ay, bueno, chicas, ahora para cerrar, rápidamente quiero que pensemos juntas qué significa hoy para ustedes ser feministas. Bueno, la uno para mí, ser feminista es cuidar, eso no es solo ir a denunciar, es como cuidar mi cuerpo, a mis amigas, a mis compañeras, a mis familiares, incluso pues cuidar mis palabras, pero también es como un poco de acción, ¿cierto? Es como organizarme, salir a marchar, estar activa con el movimiento, acompañar y digamos, resumir todo esto en hacerte sentir. Sí, Ana, la verdad concuerdo mucho contigo, aunque pues para mí es no callarme más, es hablar por las que no son capaces de hablar. También sería usar el arte para provocar, ¿por qué no? Y entre esto, aunque es un poquito cuestionable, sería desobedecer, pero no, o sea, en el término malo, sino desobedecer para un bien. Sí, chicas, para mí ser feminista es pensar, es una forma de leer el mundo y entender que no hay neutralidad, es puesto que todavía tenemos mucho por lo que luchar. Ay, muy bonito lo que dicen. Yo diría que, que ser feminista es una forma de amar distinto, como más libre, más horizontal, más consciente. Y bueno, muchas gracias chicas y para nuestro próximo capítulo queremos que ustedes, nuestros oyentes, respondan esta pregunta que ha estado circulando mucho en nuestras redes sociales y que la respondan también allí, que es, ¿están de acuerdo que las personas trans compitan en la misma categoría que las mujeres? Bueno, ahí se las dejamos y bueno, chicas, muchísimas gracias por venir, gracias en este espacio y a quienes nos están escuchando, gracias por estar al otro lado. El feminismo no es perfecto, pero es necesario. Hasta la próxima y sin miedo.